じゃーん。 Para empezar, dejar algo muy claro. A continuación, pese a hablar con spoilers significativos, daré un resumen demasiado general sobre lo que ocurre en esta obra. Dicho esto, iniciemos. La historia inicia con Makabe Masamune, un chico adinerado pero muy gordito que sufría un poco de abuso por otras personas, menos agraciadas. Aunque esto no es tan importante, sino la amistad de este pequeño cerdito con otra chica adinerada y muy hermosa, pese a su edad, Ada Gakiaki, futura heredera de su familia y todas esas cosas. Masamune y Aki llevan una gran amistad desde que se conocieron, pareciendo que en verdad los dos estaban experimentando un amor inocente e infantil. Todo iba de maravilla, con ellos compartiendo demasiado tiempo juntos, y poco a poco volviéndose más cercanos, al grado que Makabe, pese a su edad, asimila la situación como una que le da a entender que en verdad ama a su querida amiga, en quien no solo ve a alguien que le brinda todo tipo de alegría, sino que le inspira a mejorar y ser más decidido, pues a comparación de Aki, Makabe reflejaba ser alguien más inseguro, por su apariencia. Todo va muy bien al grado que Makabe decide confesar sus sentimientos a Aki, quien sin exagerar, parecía que en verdad tenía sentimientos mutuos por Makabe. El momento de la confesión llega, y pese a ser niños, Aki rechaza brutalmente a Makabe, afirmando que nunca tendría una relación con alguien como él, resaltando que sobre todo parece un cerdito, debido a su físico, enfatizando que esto le desagrada rotundamente, pero por cortesía y modales nunca se lo echaba en cara pese a sentirlo o pensarlo. Es así como la amistad de los infantes termina, y estos nunca más vuelven a verse. Makabe, traumatizado por las palabras de Aki, desarrolla un rencor muy profundo por la persona que le rompió el corazón, luego de ilusionarlo, obteniendo en simultáneo un grave trauma por el comentario de que parecía un cerdo, lo cual a su vez repercutió mucho en su personalidad, naciendo en Makabe una necesidad banal de siempre cuidar de su apariencia, deseando siempre parecer alguien sumamente atractivo y bien definido, teniendo un gran repudio y problema al lidiar con comentarios explícitos sobre su físico, o con la misma palabra cerdito. Finalmente a esto le agregamos que este decidió tomar venganza contra Aki, pues sentía una gran ofensa e insulto haber sido rechazado de manera tan hiriente, pues una cosa era que no aceptara o correspondiera a sus sentimientos, pero otra decirle cosas desagradables sobre su persona. Por eso es que Makabe idea un plan en este momento, volverse alguien sumamente atractivo y hermoso, que enamore nuevamente a Aki, consiguiendo que dicha chica se le confiese, para poder rechazarla cruelmente, y hacerle sentir lo que él experimentó en su primer rechazo. Makabe va a vivir con su abuelo, quien le instruye en el kendo y otras actividades físicas, que le permitan alcanzar un físico soñado. Esto es así hasta que llega a la preparatoria, época en que Makabe ya era lo suficientemente atractivo para ejecutar su plan de venganza. El tiempo ha pasado, y Makabe y Aki ya no sabían nada del otro. Sin embargo, Makabe se les ingenió para entrar en la misma preparatoria, en la cual la misma Aki era algo así como una deidad para muchos. Con esto el plan inicia, con Makabe haciéndose de nuevos amigos, dos en particular, Tai, la deportista que es bateada desde el inicio, y Shuri, el chico que parece chica, y la verdad no tendrá mucho peso en la trama. Makabe tiene dificultades para conseguir su venganza por la mucha atención que recibe Aki, siendo incluso protegida por un grupo de fanáticas que le adoran, y sobre todo por Koiwa Yoshino, un personaje muy importante que al principio no parece ser más que una chica torpe, pero que posteriormente, tras fallar en sus primeros intentos, Yoshino reconoce a Makabe y decide hablar con este en privado, luego de capturarlo. Resumiendo, Yoshino dice que le ayudará a Makabe con su venganza, por motivos personales. El principal es que considera que Aki merece una lección de humildad, lo cual podría cambiar su manera de ser a la de una mejor persona, pues esta era una déspota engreída. Makabe no da muchas vueltas y acepta la ayuda de Yoshino. Es así como inicia rutinas típicas de Makabe y Yoshino, ideando uno que otro plan para hacer que Aki le preste más atención a Makabe, aunque en el proceso cabe resaltar que Yoshino va aprendiendo más sobre el cerdito y su vida, así como motivación. Por cierto, también aparece Tai y Shuri de manera muy recurrente con todo esto, pero casi de inmediato Tai es rechazada por Makabe, y Shuri es pues algo así como secciones gay, algo, no sé, ya saben, es un niño que parece chica así que tendrán el uso muy marcado. Siguiendo con lo anterior, las rutinas continúan y poco a poco Aki comienza a desarrollar interés por Makabe, esto porque de manera inconsciente empieza a experimentar esa extraña relación cariñosa que tuvieron alguna vez cuando eran pequeños, aunque por supuesto ahora es diferente. Sin embargo, en varias ocasiones, el sentimiento sale a la luz. De hecho, debo agregar que Aki no sabe la identidad de Makabe. Ella desconoce que es aquel chico gordito con el que vivió su infancia. Si se preguntan por qué no lo reconoce o lo ubica, ello es por el guion en términos muy simples. En fin, todo esto sigue hasta que aparece un nuevo personaje, Neko, una chica que la verdad pareciera querer hacer un triángulo amoroso, porque siente mucha empatía y atracción por Makabe, pero al final esta también es rechazada en cuestión de minutos, aunque cabe resaltar que la relación de esta con Makabe nace de un pasado donde los dos eran muy parecidos, en cuestión de los problemas físicos que tenían sobre el peso, y el cómo eran objeto de burla. Técnicamente ese era el eje de por qué Neko gustaba de Makabe, porque en este veía una persona igual a ella, aunque como dije, eso nunca llega a nada.
así que no se preocupen, seguiré resumiendo. Las rutinas continúan y cada vez hacen más recurrentes los acercamientos y sentimientos entre Aki y Makabe, pues luego de varios planes, como una cita casual, la salida a la playa, el festival cultural y obra de teatro, etc., Makabe y Aki poco a poco demuestran que en verdad disfrutan de la compañía del otro, aunque no lo admiten. Makabe por su lado elimina sus emociones pensando que debe centrarse en su venganza y pasado, y por su lado Aki piensa que debe seguir cerrándose frente a todos, pues de lo contrario podría terminar lastimada. De hecho, un dato importante, pero que luego pasará a segundo plano, es que Aki, pese a tener un cuerpo esbelto, es muy glotona, come demasiado, ello derivado de la ansiedad y nerviosismo emocional que experimenta día a día, pero de momento eso todavía no se expone, solo se hace un primer acercamiento, así que sigamos. Transcurre un breve tiempo luego de lo de Neko, aparecen otros personajes, el más importante, Gazo, un gordito que se hace pasar por Makabe, el gordito que recordaba amorosamente a Aki, cuestión que obviamente desconcertará a alguno, porque Makabe fue rechazado por Aki, pero eso lo resolveremos un poquito más adelante. El punto es que Gazo le hace imposible la vida a Makabe, siendo como su rival romántico, pretendiendo también a Aki, y quien con sus cualidades sabe cómo tratar debidamente a las mujeres, de manera acertada, consiguiendo así ganarse su aprecio rápidamente. Makabe obviamente no puede decir que ese no era el verdadero Makabe, porque eso arruinaría su venganza, así que ahora empiezan rutinas entre Yoshino y Makabe atentando contra Gazo, quien la verdad a veces es más listo que los dos. Sin embargo, Makabe logra avanzar con Yoshino, consiguiendo más atención de Aki a varias ocasiones, anteponiéndose a Gazo, logrando así que en cierto punto ya no podía ignorar de ningún modo a Makabe. Por su lado, Yoshino ahora ya era consciente de todo el estilo de vida que llevó Makabe para vengarse de Aki, es decir, someterse a un infierno físico para obtener un cuerpo soñado, además de hacer ejercicio diariamente. Sumado a esto, ella entendía que Makabe era una persona muy decidida en cierto sentido, así como cariñosa, pues reflejaba ser alguien que se preocupaba por los demás varias ocasiones, aunque le costaba demostrarlo, ya que su faceta superficial salía mucho a la luz. No obstante, Yoshino lo empieza a conocer mucho más a fondo, desarrollando poco a poco más camaradería, y por su lado, en cuestión de Aki, ella por esas alturas ya se sabía que desarrolló su traumatismo glotón o comer por ansiedad. Esto se debía a la presión familiar en sus hombros y haber perdido su amistad con Makabe en un momento crucial de su infancia, ya que en estos recuerdos Aki dice que realmente lo que ocurrió fue que Makabe dejó de visitarla de un día a otro, así sin más, cuestión que no encajaba por supuesto con la narrativa del prota, pero ello se esclarece al final. Hablando más de Aki, esta poco a poco comienza a abrirse, y aunque Gazo le da unos buenos momentos donde puede sincerarse y divertirse, esta en un punto admite que la verdad sus verdaderas emociones, aunque sean difusas, son más honestas con la presencia de Makabe, pero no del Makabe superficial y vanidoso, sino con el Makabe que cuando están a solas se le olvida por completo su venganza, y actúa honestamente frente a Aki, mostrando ser alguien cariñoso y bien intencionado. Yoshino nota el cambio dentro de Aki, y también comienza a tener sentimientos encontrados, pues su señorita estaba inevitablemente cambiando, de manera positiva. Luego otras cosas pasan, como un viaje al extranjero, donde conocen a Muriel, una otaku francesa que quiere que Aki y Makabe hagan cosplay. Luego también tenemos un viaje para esquiar, y finalmente el desenmascaramiento de Gazo, que revela ser una chica que quería ganarse la mano de Aki para ayudar a su propia familia. Reitero, todo esto lo digo de manera muy general, pero el punto es que en todas estas situaciones, la relación de Aki y Makabe se va profundizando poco a poco, mejorando considerablemente, y desembocando en una lluvia de confesiones directas e indirectas, donde admiten que se quieren, mientras también cada uno crece como persona. No obstante, ellos no son los únicos que han crecido en el ámbito amoroso sentimental, pues Yoshino comenzó en cierto punto a disfrutar demasiado la compañía de Makabe, al grado que en verdad llegó a enamorarse de este. Sin embargo, en simultáneo, esta llegó a llenarse de culpa por un pecado que cargaba desde el inicio de la serie. Dicho pecado es el hecho de que esta confiesa a Makabe que fue ella quien en verdad lo hirió cuando eran pequeños, fingiendo ser Aki en aquella noche que se confesó a esta, e hiriendo intencionalmente su orgullo por el resentimiento y envidia que tenía contra este, pues en aquel entonces Aki solo hablaba y disfrutaba del tiempo con Makabe, causando que Yoshino se sintiera demasiado desplazada, pues pensaba y deseaba que ese fuera su lugar. De hecho, esta seguía sintiendo lo mismo al principio, por eso ayudaba a Makabe con su venganza, porque de este modo podría cerrar ese ciclo de su pasado, y por fin propiamente podría dejar un escenario real donde Makabe hiriera a Aki, consiguiendo así que se le rompiera el corazón y ocasionara que lo odiara a muerte. Makabe logró también unir los puntos sobre todo esto, y al final lo confirma con Yoshino, quien le pide que vaya directamente por Aki, pues claramente si las cosas se aclaraban con una simple plática, estos podrían ser felices, pero por su lado, Yoshino se sentía decepcionada y desamparada, al saber que con ello perdería no solo a su señora Aki, sino también al único amigo y persona que realmente demostró afecto por ella, Makabe. Un amor nacido de una relación forzada, pero que poco a poco se tornó en esa cooperación que se transformó en interés y cariño, por aquel que siempre estaba ahí para compartir un rato con ella,
De hecho, para Makabe esto no era diferente, pues también tenía sentimientos complicados, pensando que en verdad le gustaba a Yoshino, y luego de lo ocurrido con esta y tras una conversación con Aki, no sabía qué debía escoger, pues Aki se había vuelto esa persona de la que se enamoró hace tiempo. Aquí es cuando la obra se parte para muchos, porque varias personas optan por que Makabe se quedara con Yoshino y otros con Aki. En fin, de esto hablaré en otra sección, pero quiero poner esa bandera en este momento, porque es importante. Por cierto, en cuanto a los demás amigos, Neko, Tai, Shuri y el grupo de relleno, ellos seguían siendo recurrentes pero innegablemente ya no tenían un peso en la trama, solo de vez en cuando tenían una conversación para comentar lo obvio a los protagonistas. Volviendo con el triángulo amoroso, Makabe sentía que amaba a Yoshino, pues con esta siempre pudo apoyarse y contar en sus momentos más difíciles. Sin embargo, eso no quitaba que ello solo nació y perduró por cómo confabulaban contra Aki, sin mencionar que Yoshino no se sentía digna de ser amada por Makabe, de algún modo. Y por otro lado, tras ya conocer realmente a Aki y sus verdaderas emociones y pensamientos, Makabe sentía que no quería dejarla sola, pues de manera técnica también le gustaba, reviviendo ese sentimiento de cuando eran pequeños y pasaban los días juntos, sumando a su vez que Aki ya era una persona más sincera y cariñosa, a su peculiar modo de ser. Pero para no hacer el cuento largo, luego de que Makabe soñara que Yoshino era su novia, decidió desaparecer e ir a entrenar a las montañas con su abuelo, para esclarecer su mente, esto hasta que se ve interrumpida por Yoshino, quien de repente llega y lo besa, pues ésta se había decidido a confesar sus emociones, luego de haberlo ignorado y evitado un rato, pues aunque suene raro, Makabe había estado insistiendo amorosamente a Yoshino, pero ésta siempre terminaba escapando, y curiosamente cuando Makabe escapa a entrenar, llega Yoshino y lo besa, ya saben, cosas de mujeres. Aunque siendo un poco justos con Yoshino, esta lo hizo porque se sentía muy culpable por todo el daño que ocasionó, pensando sobre todo que no era digna de disfrutar una vida con Makabe, porque ella privó de esa felicidad a Aki. Técnicamente Yoshino tenía conciencia, cosa que le falta a mucha gente, pero ya para terminar, al final Makabe decide quedarse con Aki. Esto porque, como era de suponer, su relación fue más natural, ambos se conocieron y empezaron a aceptarse mutuamente con el pasar de sus convivencias, donde ambos sacaban lo mejor y peor de ellos, pero que al fin y al cabo eran sus honestas maneras de ser, las cuales poco a poco les permitieron forzar una relación real, la cual si bien no era perfecta, tenía su encanto, mientras que por su lado, en cuanto a Yoshino, Makabe terminó entendiendo que él solo tenía buenas memorias y experiencias compartidas con esta, porque realmente nunca tuvieron un obstáculo real entre ellos, sino que simplemente estaban unidos por esa cooperación que les mantenía en una unión casi obligatoria, lo cual generaba que siempre se la pasaran bien, pues tenían un objetivo en común, y de hecho cuando dicho objetivo en común se desvaneció, la relación poco a poco se fue desmoronando, porque no tenía sustento, era algo apócrifo. Makabe al final admitió que una relación donde todo siempre estaba bien no era sinónimo de amor, sino de satisfacción, ya que por el contrario, una relación donde las partes se esforzaban por conocerse más y perfeccionar su vínculo constantemente era más genuina y menos superficial, que una donde todo fuera felicidad placebo. Si han tenido más de una pareja creo que entenderán este punto. En cuanto a Yoshino, esta siempre alentaba a Makabe por sus propios motivos y satisfacción personal, y pese a que esto luego se deformó en una atracción y afecto, este último siempre era condicional. Esto tiene más sentido si analizamos de plano Yoshino, quien, como menciona, siempre buscaba ese afecto y aprobación que nunca recibió de ningún lado. Lamentablemente, y aunque tal vez muchos no les guste escucharlo, Yoshino solo se enamoró de Makabe porque era literalmente la única persona que le había tratado bien en su vida, y con la que pasó demasiado tiempo, además de su hermana, quien por cierto es quien nos deja más claro ese anhelo y forma de ser de Yoshino, que siempre era alguien que pareciera sentir que no merecía nada. Terminemos con decir que al final Makabe se queda con Aki, por lo anterior, pues comprende que el amor es algo más difícil de definir y conseguir, aceptando de paso su inmadurez, al contemplarlo como aquello que lo hizo sufrir de pequeño. Esto lo deduce gracias a todas sus experiencias en la obra, ya que rumbo al final, este por fin comienza a recapacitar sobre qué es lo que realmente quiere y merece, dejando de lado todo lo superficial de su persona y emociones, y abrazando una filosofía más emocional y genuina del amor, además de esclarecer sus pensamientos sobre qué es el mismo. Luego de que Aki y Makabe son oficialmente novios, existe un epílogo llamado After School Activities, donde luego de relleno y fanservice tenemos un apartado importante, donde Makabe recibe una misteriosa carta donde le dicen que es un cerdo. Este busca por todos lados la respuesta del remitente, dando al final con su hermana, quien en pocas palabras le dice que le desagrada esa forma superficial de ser suya, ya que quería ser como si su pasado nunca hubiera existido, pero innegablemente era parte de él. Al final Makabe asimila los sentimientos de su hermana, pensando que en verdad hizo algo horrible o desagradable, al comportarse de manera tan banal y quisquillosa, y sobre todo salirse con la suya, aunque tampoco es la gran cosa, porque después viene la ova, que es literalmente el final de la obra, una donde el apartado más importante es el de Yoshino siendo arreglada por su hermana, para que ésta salga a dar una vuelta. Este segmento es más simbólico,
pero muy hermoso, ya que plasma como Yoshino por fin supera ese trastorno de inferioridad, donde no se consideraba una persona capaz de recibir afecto, ni atractiva, o hermosa, como las demás mujeres del elenco. No sé ustedes, pero la verdad me gusta pensar que Yoshino encontró el amor, uno no tan forzado. En sí la obra cronológicamente termina con esto, con Yoshino creciendo emocionalmente y saliendo a buscar el amor, pues como deja claro su hermana, nunca es bueno ni sano clavarse con la primera persona que te dice te quiero. En verdad, ese mensaje de que nunca te enamores profunda o locamente de la primera persona que te trata bien y te hace sentir especial es una joya. Sé que habrá quienes entiendan el peso de esas palabras. Concluyamos este resumen afirmando que la trama se puede entender como problemas amorosos de primer mundo, el anime. Porque bueno, siendo sinceros, son un montón de chicos millonarios adinerados que no saben con quién mojar la brocha, si con la sirvienta de grandes pechugas o la heredera de grandes muslos. Poco a poco se va enfatizando y desarrollando más a los personajes, dando indicios y determinados enfoques clave, que pretenden dejar claro cómo las emociones de estos se van generando y cambiando constantemente durante el transcurso de la obra, dejando claro cuál es la posición y situación amorosa y sentimental de cada uno de ellos en su determinado momento. Se busca exponer el desarrollo emocional, sobre cómo las cosas no son tan sencillas al momento de enamorarse. Esto de un modo no muy realista sino más dramático, donde algunas veces todo parece demasiado sacado de un shoujo, incluso pudiendo compararse con clichés amorosos. Pero pese a ello, se logra tener un buen momento, o buenos momentos, donde el drama particular de la obra logra destacar como algo único, algo especial, con el arte del manga, donde en algunos paneles es mucho más fácil empatizar con la situación y mentalidad de los personajes, ya que dichos paneles en verdad transmiten ese dramatismo acompañado de humanidad, ello de un modo acertado, que enfatiza lo emocional y sentimental de cada situación y personaje. En su mayoría, la travesía del amor se desenvuelve con múltiples escenarios amorosos que rodean a Makabe durante toda la obra, de ahí que el título tenga una clara inclinación por priorizar al personaje. Esto último puede sin duda afectar al momento de la valoración, pues parece que Makabe es el único hombre en esta obra, existe otro, su amigo Shuri, pero este la verdad solo cuenta con un breve apartado, donde busca más la manera de volverse a alguien varonil o algo así. Fuera de ello nada más sirve para fanservice, traduciendo así su participación como algo casi irrelevante para la trama, teniendo solo aportaciones cuando el guión lo exige, y las cuales tampoco tendrán un peso en la mentalidad de Makabe, sino que fungirán más como un apoyo moral en la mayoría de los casos. Lamentablemente eso es lo más cliché de la obra, la mecánica muy marcada de que todo gira alrededor de Makabe, quien se sobrepondrá a todos los obstáculos de la manera más conveniente posible. Esto no está mal logrado, pero sin objetivos se vuelve muy monótono en algún momento, porque aunque él va aprendiendo de las personas y conoce poco a poco más de estas y de su misma persona, al final Makabe es quien queda como la respuesta y solución perpetua a la vida de los demás en muchos sentidos. Eso no es aburrido de ver, pero sin duda sí pinta como una mecánica principal demasiado cliché, donde todas pasan por el protagonista. Esto se nota sobre todo con los escenarios románticos forzados, que enfocan a Makabe con cualquier otra chica del elenco, donde se resalta demasiado que cada personaje tendrá un apartado con Makabe para enseñarle algo a este, exponiendo a su vez alguna enseñanza amorosa. En pocas palabras, todas las chicas tienen un emparejamiento con Makabe, el cual resultará en una enseñanza amorosa, algunas mucho mejor logradas que otras. Esto, en términos simples, se traduce como el harem cliché, donde todo el género opuesto pone en el centro de todo a Makabe, el único protagonista y hombre de la obra. En cuestión de personajes, es acertado decir que solo hay tres sumamente rescatables y principales, Makabe, Aki y Yoshino. Los dos primeros obviamente destacan como protagonistas emblema de la obra, mientras que Yoshino es alguien que objetivamente se puede apreciar como protagonista si nos ponemos analíticos y estrictos, pues también quisiera aclarar que si no somos muy objetivos y realmente no apreciamos a esta o su participación, ella puede verse como un personaje secundario, que solamente tiene su arco en un momento marcado. Como sea, empezando con Yoshino, esta ya ha dejado claro que tiene un papel clave en todo lo que desarrolla la obra, siendo por supuesto quien desencadena toda la trama y sus complicaciones. Sin Yoshino en términos simples no hay obra, y la verdad siempre la recordaré como mi personaje favorito, por ser más de una vez alguien muy decidida y astuta, sin agregar adorable y torpe cuando se requería. Yoshino es un personaje fácil de identificar aunque tenga una personalidad dual marcada,
la de la chica torpe e inocente que está al servicio de Aki y aquella que confabula contra la misma por motivos propios. Los segmentos de Yoshino son muy memorables desde el principio. Siento que es el personaje que mejor se le dio trato en términos realistas, porque se supo aprovechar para exponer un buen escenario romántico, jugando simultáneamente con la complejidad de lidiar con emociones dispersas. Yoshino sí plasma satisfactoriamente el problema de lidiar con el amar, gustar y querer a alguien, así como gozar de conciencia, pues siente remordimiento y culpa de sus acciones pasadas, que ocasionaron sin fin de problemas. Esta también tiene complejo de inferioridad en cierto sentido, mostrando cómo pese a ser muy calculadora o decidida, esta no es perfecta, no es invencible o insensible, sino por el contrario, también es vulnerable a todo tipo de escenarios desagradables que afectan directa o indirectamente a su persona. Luego tenemos a Aki, la chica que también goza de características anteriores, aunque para no ser tan redundantes, esta claramente es la mujer de la obra, que más allá de ser aquella que se promueve como la pareja del protagonista, también busca reflejar otro lado de la moneda del romance. Como es bien sabido a estas alturas, Makabe simplemente quería vengarse de Aki, pero poco a poco en el desarrollo de su venganza, llega a percatarse de que realmente esta no era la persona insensible a la que llegó a odiar, sino que por el contrario, era una persona que creyó conocer a base de su resentimiento y no de sus experiencias. Aquí se encarga de exponer esos mensajes centrados en las complicaciones para entender y comprender a una persona en el noviazgo, en un sentido más íntimo, anteponiendo lo anterior a las apariencias, pues la naturaleza de las personas es un factor que solo se puede percibir cuando convives honestamente con alguien. Hay uno que otro mensaje que aquí desarrolla en la obra, pero no todos son tan profundos como los ligados a desentrañar el verdadero ser de una persona. Por ejemplo, estaban las repercusiones que tuvo tras perder a Makabe de niños, lo cual concluyó en ella cerrando su corazón y desarrollando una personalidad cerrada y prepotente. Pero eso, la verdad, muchas veces lo tratan como un típico cliché tsundere, así que no es algo que pueda valorarse bien como original. Por esto me limito a destacar su buen desempeño en el ámbito amoroso. Puede que no sea el mejor personaje de la obra, e incluso más de una vez puede que pierda su interés, pero si somos muy críticos, esta se maneja en la medida de lo bueno, tiene participaciones muy rescatables, y el cómo se desenvuelve al personaje en el ámbito amoroso y sobre todo las complicaciones para entender, conocer y comprender a alguien es algo muy acertado. En verdad, deja bien expuesto su punto de vista y mensaje. Yes. Luego tenemos a Makabe, quien al tener su nombre en el título de la obra, bien podría entenderse la misma como las aventuras de Masamune Makabe. Y perdonen, pero esto no es una exageración. Lamentablemente, aunque Makabe no es precisamente odioso o un cliché excesivo, este sin duda goza de características muy trilladas, además de un diseño ya muy genérico, el cual atribuye factores muy marcados y monótonos, que encajan dentro de lo ya genérico o mediocre. Desde el inicio, el factor de que este se traumatizara por el rechazo ya era algo cuestionable, reflejando ser demasiado un problema soso y de primer mundo. Digo, el tipo es rico y se puso atractivo para cualquiera, pero aún así sigue atrapado en un trauma del pasado. Bueno, los traumas son pasados, ¿verdad? La verdad es que parece que su abuelo no le mostró disciplina a este chico. Poco a poco, a mi parecer, Makabe pone esto de lado, dejando claro que pese a ser genérico en primera instancia, y quitado de lado su diseño ya muy común hoy en día, ese tiene su encanto, sobre todo en lo cómico, pues tiene una naturaleza y mentalidad demasiado simplista e idealista. A veces sugiere que su cerebro no le funciona, pero cuando sí lo hace no deja de entretener. Lo primero a resaltar es que todo, absolutamente todo, gira alrededor de Makabe, de su aptitud, de sus anhelos, de sus deseos, de su venganza, de sus emociones, etc. Todo en esta obra siempre girará y desarrollará con Makabe. Habrá apartados específicos donde la obra se centre en Aki u otro personaje, pero nada que pueda ser comparado con la especie de plot armor con la que goza Makabe. Ahora, dejando esto de lado, la verdad, en Makabe podremos encontrar a un chico que pasa de lo torpe y simplista a uno complejo y decidido, porque gracias a Dios este chico crece, y de una buena manera. Durante el transcurso de la obra existirán múltiples escenarios amorosos con cada una de las chicas, las cuales aparecen en toda la obra, y técnicamente o en términos simples, cada una influye en los sentimientos de Makabe, en su percepción de lo que es realmente querer y amar a una persona, lo cual poco a poco le permite perfeccionar ese sentimiento, de manera que ello se acomode a su vida y persona. Obviamente esto termina con él y Aki como pareja, pero el cómo se llega a esa conclusión es algo muy entretenido. No está perfectamente trabajado, pero gracias a Dios tampoco está muy alargado. Por supuesto, existen sus auges y bajadas, pero nada que te haga odiar al protagonista a mi parecer. Si acaso eres extremista, existe el descontento con el personaje de Yoshino, pero eso también personalmente siempre será cuestiones de gustos, así que no hay problema. Makabe, si peca de algo importante a mi parecer, es de ser dos cosas en exceso. Primero, está el que es alguien muy bromista o comediante de manera, no sé, muy forzada, ya que el protagonista siempre tiene una rutina cómica en el momento y escenario más trillado posible.
Y en segundo supuesto encontramos que este llegue a ser demasiado quisquilloso y dramático en algunas cuestiones específicas o en situaciones clave, pero pese a todo esto Makabe está bien a mi parecer. La verdad, aunque es muy forzado que él sea eje de todo y sujeto de interés romántico de todas las chicas del elenco, las cosas son digeribles. Sí hubo apartados donde ya estaba harto de que Makabe fuera el todas mías, pero ahí estaba Yoshino para bajarle los humos, aunque esta también se unió a esa especie de harem. En conclusión, con Makabe podemos encontrar lo más genérico y predecible de la obra, pero ello no de la peor manera posible. Puede que si eres poco tolerante sí sea molesto de ver o apreciar a Makabe, pero si tienes un poquito de tolerancia, la verdad es que el personaje es muy disfrutable. Ya que reitero, con este podemos encontrar lo más genérico y predecible de la obra, pero ello no de la peor manera posible, donde se podría sugerir que todo es una especie de copia y pega de otra obra, sino que por el contrario, este se caracteriza adecuadamente con el pasar de los capítulos. No diré que es el mejor protagonista del género, pero la verdad creo que se ganó una buena valoración porque se manejó bien. Este sujeto va creciendo y aprendiendo de todo, de sus experiencias, de sus aciertos y errores, y sobre todo sobre sus propios sentimientos, por más homosexual que eso haya sonado. Yes. Luego tenemos a los demás personajes, Tai, Shuri, Neko, Muriel, etc. Estos súper rápidos son personajes que solo tendrán un momento clave y conclusión marcada. Serán personajes recurrentes que estén ahí cuando el guion lo exija, pero fuera de ello no tendrán un apartado memorable único, ya que muchas veces o no hacen nada y o aparecen para decir algo obvio para los lectores, pero necesario para los protagonistas. El caso más claro para mí es Muriel, una chica francesa de quien de hecho se hablará en la segunda temporada. Este personaje, aunque resalta, se limita a participar en un apartado marcado, ahora sí que en su propio arco. Este aparece en su viaje al extranjero, abarcando todo el arco referente a ello. Muriel no es un mal personaje, y de hecho da un buen mensaje de amor propio, y ese tipo de enseñanzas a Makabe, pero posterior a su arco esta se vuelve muy poco recurrente, por cuestiones muy obvias, haciendo que la misma participe muy de vez en cuando, tal cual cuando el guion lo exija. Esa mecánica se aplica en todos los demás personajes que no son Aki y Makabe, lo cual la verdad es un desperdicio en varios sentidos, pues se pudo haber abarcado otras caras del amor, ya que hay apartados que buscan explorar más a los personajes, como Shuri decidiendo volverse más hombre para andar con Neko, o Tai buscando una mejor versión de sí misma, pero todo esto nunca se llega a nada, así que lo omito. Además, en cuestión de Tai, esta chica la puedes quitar de toda la obra o cambiarla por otro personaje y no notarías la diferencia. Eso ha sido un punto negativo de personajes, ya que la obra inevitablemente está demasiado centrada en Makabe, lo cual tiene su justificación entre comillas, aunque no es del todo satisfactoria. Ahora pasando a mensajes, iniciaré por afirmar que esta obra como mínimo abarca varios tipos de amor, aunque no los desarrolla de la manera más adecuada, sino que simplemente ve los temas demasiado por encima. Hay dos mensajes que la verdad me hicieron disfrutar y releer el manga, pero esos los dejo al final. Primero empezaré con aquellos mensajes que en verdad son buenos pero lamentablemente no se explotaron como pudieron, sino más bien simplemente se limitaron a verlos demasiado por encima, pues en verdad los siguientes temas solo se abarcaban como en 3 capítulos. Por cierto, aquí quiero reiterar que cada mensaje nace de la interacción de Makabe con cada una de las chicas, quienes todas las ocasiones parecen sí utilizar un poco más de su cerebro que el protagonista, quien es demasiado vanidoso y superficial para expresar debidamente sus sentimientos de manera honesta. Yes. Primero quisiera citar a Neko, quien con su aparición dejaba claro que la obra no tendría menos de un triángulo amoroso, aunque rápidamente y para resumir, esta sentía que el amor que sentía por Makabe se basaba en un sentimiento tanto mundano, nacido de la empatía, dado a que Neko veía en Masamune a alguien parecido a ella. Sin embargo, esto no terminó siendo recíproco, y por ende, nace un mensaje muy bonito, el enamorarse de tu reflejo o de un espejo. Ahora sí que las acepciones pueden variar. Neko plantea de una manera un poco torpe pero comprensible que ella en verdad quería estar con alguien que se sintiera igual a ella, que la entendiera en primera persona por así decirlo. Para algunas personas, el enamorarse de otras con las que comparten mucho en común es lo ideal, pero de ello a enamorarse a alguien que es exactamente lo mismo que tú, puede cruzar una línea muy delgada. Y eso es algo que se puede explotar más a detalle pero no sucedió, pues Neko entiende que Makabe ya no era como ella en aquellos tiempos, donde ambos padecían de los mismos señalamientos, sino que mientras esta seguía un poco aferrada a su persona del pasado, Makabe buscaba ya ser otra versión de sí mismo, de una manera egocéntrica pero al fin y al cabo diferente. También aquí nace un mensaje trascendente para el protagonista, de que no es buena idea aferrarse a los traumas del pasado, algo que la verdad sí tuvo mucho peso, pero como pueden ver, se desfasa al enamorarse de nuestro reflejo. Yes. Luego tenemos a Gasó, el otro Makabe entre comillas, quien aunque sonará demasiado resumido, expone el hacer gestos y actos de amor en beneficio de otros, velando por el bienestar de aquellos que amas. Es raro de resumir porque sé que falta contexto,
pero es que no quiero detallar tanto este personaje porque sí fue alguien a quien tardaron en darle un cierre, pero técnicamente puede entenderse como el anterior. Un bonito mensaje de cómo el amor te ayuda a accionar, a tomar decisiones y hacer sacrificios para el bien de otros, exponiendo que el amor también es motor de deseos y anhelos. Yes. Después tenemos a Tai, la chica que fue la primera bateada pero nunca olvidada. Tai simplemente se enamoró de Makabe por la apariencia del mismo, transmitiendo que se sintió muy atraída por aquello que Makabe reflejaba, pese a no conocerlo en lo más mínimo. Esto fue algo muy desperdiciado, porque aunque no llegó nada y todo se cortó desde el inicio, creo que se pudo haber enfatizado más sobre cómo ella no amaba realmente a Makabe, sino que meramente se enamoró de su apariencia. Esta chica aún explora un poco lo concerniente a admitir que realmente no conocía nada de Makabe, aunque nada de halagar. Aún recordaré el primer bonito y desperdiciado mensaje que se utilizó en Makabe, el no enamorarse o enamorarse de una imagen, de un reflejo. Algo que sin duda pudo haber dado para más, pero simplemente se dejó como número cliché recordatorio de que nunca se quedan con la atlética de relleno. Yes. Luego llegamos con Muriel, una chica que en términos simples ayudó al personaje a aceptarse personalmente. Pese a sus defectos y errores, uno debe quererse tal cual, en cuanto a gustos y anhelos. Lo que más me agradó de Muriel es que es genuinamente una amiga un poco forzada, pero bien empleada de Makabe. Muriel es quien no teme expresar sus gustos y forma genuina de ser y pensar, contrastando de manera opuesta con los protagonistas, quienes tienen mucho que ocultar, generando con todo esto que les dé un impulso importante para ser quienes realmente son. El amor propio, así como aceptación individual, es algo vital para ser sujeto de amor, y aunque es un mensaje trillado, la verdad es un factor que se supo enfatizar propiamente a lo largo de la obra, aunque sin duda, y en lo personal, fue gracias a Muriel que ello se pudo desarrollar. Yes. Ahora pasando con los mensajes principales, quisiera iniciar con Aki Adagaki, quien a lo largo de toda la obra va creciendo como personaje, cambiando sus facetas para llegar a ser la versión más honesta y alegre de su persona. Aki tiene un mensaje muy bueno, como en la pareja principal de la obra, y dicho mensaje consiste en todo el desarrollo, esfuerzo, dichas y complicaciones para conocer a alguien, técnicamente el cómo nace una relación duradera y genuina. Esto se expone con todo el desarrollo de Aki, quien demuestra de manera genuina la lucha por querer conocer y aceptar a la persona que amas, aquella con la que quieres compartir tu vida o relación. Debo admitir que aunque puede llegar a ser algo muy dramático o exagerado, algunas veces esta chica en verdad transmite satisfactoriamente el mensaje sobre qué se basa una relación y qué necesita esta para nacer profundamente, de modo natural y no superficial. Yes. Luego tenemos a Makabe, quien se contempla como el otro lado y complemento de Aki, es decir, todas esas complicaciones y obstáculos para amar genuinamente a alguien. Makabe solo se movía por la vanidad, su ego y la venganza, pero el cómo va creciendo tanto como persona como hombre es un gran mensaje sobre mejorar a fin de ser la mejor versión más honesta y genuina de uno mismo. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos, cometemos errores, tenemos anhelos y deseos puros e egoístas, pero aún con todo esto somos humanos, y eso nos hace aptos para ser sujetos de amor. Makabe aprende a aceptarse como persona a fin de mejorar como hombre, aprende de los demás, perfeccionando así su concepto sobre qué es el amor, madura mentalmente sobre los criterios necesarios para tener una relación sana y natural. Poco a poco, este deja de lado ideas mundanas como el sobreponer el físico ante los sentimientos, o sobre priorizar la felicidad placeba o monótona sobre una no perfecta pero natural. Y aunque todo lo demás suena demasiado idealista y sacado de un mundo de fantasía, Makabe tiene lo propio. Siendo objetivos, tiene muy buenos mensajes. El desarrollo de los mismos puede ser muy cliché y trillado, cayendo en escenarios típicos de un harem y cosas así, pero sobre ello prevalece un gran mensaje principal, sobre una lucha por conseguir la mejor versión de ti mismo, mientras aprendes lo que es amor verdadero, y sobre todo, qué es lo que quieres realmente en base a tus sentimientos y experiencia. Yes. Finalicemos con el mensaje favorito, con Yoshino, el cual creo que a muchos no les va a gustar. El mensaje de esta es el siguiente: no te enamores o estanques con la primera persona que tiene interés por ti, o que muestra afecto por ti. Y es que Yoshino tiene para mí el mejor desarrollo infravalorado de la obra. Esta chica expone claramente por qué tiene un complejo de inferioridad, inseguridad y de no considerarse apta o digna de recibir amor, de ser sujeto de afecto. La verdad, Yoshino es un personaje hermoso, pero aunque muchos piensen que lo mejor para ella era quedarse con Makabe, siendo objetivos, eso hubiera sido muy forzado, porque al fin y al cabo no fue algo natural, sino más bien una consecuencia inesperada. Es raro de explicar si no hablar de todo lo ocurrido en la obra, pero en resumen, gracias a las participaciones del personaje y sobre todo a las secciones de su hermana, entendemos que ella en verdad solo estaba enamorada de Makabe porque era la primera vez que experimentaba el afecto genuino de una persona, lo cual no es raro, pero tampoco es sano. Está bien experimentar el afecto y cariño, pero en el caso de Makabe y esta, dicho cariño era condicional. La camaradería les unió demasiado. Y por eso el sentimiento se deformó. Hubo un breve periodo donde ambos fueron prácticamente enamorados,
pero al final aceptaron y asimilaron que lo suyo no era un amor como el que tenía Makabe con Aki. El primer amor nunca se olvida, pero nunca será forzosamente el único amor que tendrás en tu vida, o el único con el que debas vivir para siempre. Por eso, aunque muchos no lo vean del mismo modo, considero un gran mensaje transmitir que nunca es bueno clavarse o centrarse con la primera persona que te trata bien, porque aunque suene amargo, esa persona no es la única del mundo. Si tú te cierras a pensar en solo un escenario amoroso y te limitas a creer que solo puedes ser amado por una persona, tú de inmediato limitas tus oportunidades y posibilidades de encontrar la felicidad con alguien más. Siempre hay escalas, pero nunca es bueno pensar que solo hay un camino, mucho menos cuando ese camino fue una casualidad. Por otro lado, el personaje es tan noble y goza de conciencia que da buenos mensajes morales, porque no miento cuando digo que es raro ver que alguien le carcoma sus actos egoístas y crueles, mucho menos en este tipo de obras, donde todo es muy rosa. Yoshino hasta el final, es decir en la obra después que va de la obra, muestra un mensaje muy bello sobre cómo uno debe amarse y quererse propiamente, a fin de poderse considerar una persona apta de amar, cosa de lo que carecía en el transcurso del manga. Al final Yoshino crece y madura, como persona sana, alguien que realmente ya se siente a gusto con ella misma, y acepta propiamente su persona, reflejando ser alguien bella y alegre, dando a entender que tras toda la obra, ella ahora irá a encontrar el amor, pues entiende que no solo existe Makabe. Luego de haber releído el manga para este video, puedo afirmar que Masamune no Revenge es de esas obras que nunca se sentirán como la primera vez. Sé que no es un shonen como Hunter x Hunter, donde revivir momentos icónicos importantes siempre te traerá una sensación de satisfacción o de emoción. Y por lo anterior es que no considero a Masamune como una obra extremadamente buena, sino por encima de lo regular. Hay comedias románticas que puedes leer más de una vez, con gusto, y no pierden el toque de calidad, originalidad y entretenimiento. Entre ellos podría mencionar algunos trabajos de Clamp, como Sakura Card Captor o Kobato, u otras más modernas o recientes como Haruno Ride, Orange o Gekan Shoujo no Saki-kun. Masamune es buena, pero sin duda no es algo que conserve su encanto en una releída. Hay muchos factores críticos que se pueden tolerar en un inicio, pero en una segunda oportunidad de lectura salen a relucir las deficiencias, y esto no es solo porque sabes lo que va a pasar, sino porque el desarrollo de todo esto no se siente tan bien, pudiéndose apreciar tanto errores clave como contradicciones, y sobre todo estancamientos al momento de desarrollar propiamente la trama. La obra no es larga, pero notoriamente se extendieron muchas subtramas e ideas principales a fin de que muchas cosas que tendrían futuro o no encajaran. Es con esto que destacan negativamente puntos clave, y que más que nada nacen de los clichés. En primer lugar, retomaré el hecho de que no hay hombres. Todo gira demasiado alrededor de Makabe, no está mal, pero eso limita mucho la obra, reflejando ser demasiado cliché en aspectos críticos, porque al fin y al cabo, Makabe termina siendo el todas mías, el chico que siempre tendrá la razón cuando es debido, y también la persona que reflejen más como la que sufre, o que victimicen más, etc. Todo esto no es un sentido estricto tal cual, pero sí en el mayor de los escenarios, lo cual me hace notar que la falta del género masculino como parte del elenco sea un factor perjudicial. Si se hubiera apostado por mínimo 2 hombres que fueran recurrentes y tuvieran trascendencia, creo que los mensajes y aspectos objetivos hubieran quedado mejor parados, ya que a lo largo de todos los tramas y todos los arcos, Makabe siempre termina repitiendo o reiterando una conducta, algo así como un número o una rutina, algo que tal vez no se vería tan obvio si es que hubiera más hombres que cumplieran ese mismo papel, o que ayudaran a desarrollar de maneras diferentes las distintas rutinas ya un poco monótonas. Porque en serio, que Makabe sea solo el centro de todo o el único hombre puede ser algo molesto, puede ser algo muy tedioso, ya que inevitablemente no hay muchas opciones para las mujeres. Por ejemplo, en cuestión de Yoshino, hubiera sido más hermoso que ella terminara con otro personaje. No me hubiera molestado que se desarrollara el triángulo amoroso y todo eso, pero si al final hubiera optado por otra opción que no fuera simplemente Makabe, creo que todo hubiera sido más hermoso. Creo que todo se hubiera sentido más natural, porque en verdad, hubiera sido increíble ver que ella terminara con otro personaje, alguien que la mereciera propiamente, porque eso es otro aspecto que no disfruté de la relectura. Muchas veces Makabe era torpe y monótono, como dije, permitiendo entrever que realmente no era la persona adecuada para otras personas, para otras mujeres, sobre todo con Yoshino, a quien algunas veces no parecía merecerla, siendo sinceros, y lo mismo con Aki incluso. Por otro lado, hace falta mucha profundidad en los momentos y enseñanzas más importantes. Esto no ocurre siempre, pero como ya se mencionó, existen varios escenarios y características desperdiciados, traduciendo que en más de un sentido, las cosas siempre se irán, desarrollarán y concluirán de una manera simplista. Existen buenos mensajes, pero no tan fáciles de apreciar porque realmente no se profundizan a detalle como dije anteriormente, aunque sin duda aquellos que realmente se toman su tiempo
para desempeñarse y exponerse como algo único, algo que realmente caracterice la obra, esos sí son buenos. No son muchos, pero sí lo suficientes para destacar esta obra como algo bueno, algo realmente bien hecho y que te entretiene, aunque sin duda más de una vez me hubiera gustado que no se trataran los temas por encima, exponiendo los temas de manera demasiado general. Finalmente, y para terminar, hay demasiados clichés marcados, los cuales no son exageradamente aburridos, pero el mayor problema de estos es que no se sienten realistas o creíbles la mayoría de las veces. Las interacciones y escenarios muy desarrollados y centrados en Macabe gozan de ser muy trillados o inverosímiles, y eso puede molestar a más de uno, porque actualmente hay muchas pero que muchas obras que tratan de lo mismo. Por supuesto, enfocado de una manera diferente. Reitero que si te das tu tiempo y pones atención, puedes encontrar en Masamune no Revenge una buena obra que trata por lo menos 3 grandes mensajes sobre el amor a tu pareja y el amor a uno mismo, ya que por encima de esa fachada de ser un harem comedia romántica, realmente Makabe Masamune es un personaje que tiene su propia historia, una que entretiene y enamora a su modo, la cual no es perfecta, pero sin duda muy recomendable, sobre todo si inicias con el género, ya que hoy en día las comedias románticas están demasiado pero demasiado sobrevaloradas, y aunque esta puede no ser la excepción, tiene las suficientes características para destacarse por encima de los demás.